Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias. Quiero agradecer al directorio del Inter-American Institute for Democracy por la invitación y agradecer a quienes nos escuchan. Voy a tratar de ser breve. Simplemente quiero referirme respecto a las relaciones de Estados Unidos y Ecuador, comenzando con el tema de que estamos hablando de la política exterior de los Estados Unidos hacia Latinoamérica, pero voy a referirme al inicio respecto a Ecuador. Y quiero resaltar un poco que las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Estados Unidos están entre las más antiguas del hemisferio. Los Estados Unidos envió su primer representante al Ecuador en el año 1825. Y en el año 1839 los Estados Unidos y el Ecuador firmaron un tratado de paz, amistad, navegación y comercio. Es decir, son casi 200 años en los que esta relación ha perdurado entre Estados Unidos y Ecuador. Pero aquí quiero llamar un poco la atención de quienes nos escuchan, incluso del profesor Feinberg, porque hay que preguntarse qué es lo que está pasando con la política exterior de los Estados Unidos, que toda Latinoamérica está en una especie de conflicto, tanto ideológico como político. ¿Y por qué por qué resalto este punto? Porque hay que recordar un poco que en diciembre del año 2014 el presidente Obama anunció algo interesante que sería un cambio para la política exterior de los Estados Unidos, que era normalizar las relaciones de Estados Unidos con la dictadura de Cuba. Incluso cuando se proclamó esto, no se mencionaba de Castro como un dictador, sino que en los propios Estados Unidos se mencionaba al dictador Castro como presidente. En el mayo del año 2015, durante la presidencia de Obama, también se eliminó a Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo en el mundo. En julio del 2015 se abre la embajada de Estados Unidos en La Habana y Cuba abre una embajada en Washington, D.C. De ahí en adelante los Estados Unidos y Cuba firman una serie de memorandos de entendimiento, de diálogo, que no han demostrado más que los Estados Unidos se ha dejado engañar hábilmente por la dictadura más antigua del continente, la dictadura cubana, mientras las violaciones a los derechos humanos en ese país subsisten, y no solo eso. Mientras los Estados Unidos le ha dado un respiro a la dictadura cubana, está aprovechado el tiempo para atacar a los países y democracias de Latinoamérica con el proyecto del socialismo del siglo XXI. Y por eso mencionaba el Ecuador, porque el Ecuador ha sido durante 10 años la víctima de estos ataques a la democracia en las manos del socialismo del siglo XXI, apoyado por la dictadura de Cuba, la dictadura de Venezuela, cuya imagen en el Ecuador es del partido Alianza País, o de Rafael Correa, que incluso dirigido por Rafael Correa, y que hicieron un cambio de constitución y nos pusieron una constitución un poco al estilo cubano. ¿Y por qué resalto esto? Simplemente para ir finalizando. ¿Y por qué resalto estas relaciones exteriores de Estados Unidos que han cambiado? Porque parecería ser que los Estados Unidos han olvidado que Cuba ha sido y sigue siendo el principal atacante de las democracias en Latinoamérica. Solo quiero recordar brevemente algunos aspectos nada más, que en abril del año 1959 ocurrió la primera incursión armada de Cuba en Panamá. Hubo otra incursión armada de Cuba en junio de 1959. En Perú ocurrió en 1965, en Bolivia en el año 67, en Venezuela ocurrió en el año 1963, en Chile en agosto de 1986. El régimen militar chileno descubrió el arsenal más grande que haya poseído cualquier grupo subversivo en América Latina. Los pertrechos bélicos habían llegado transportados por embarcaciones pesqueras cubanas. Al respecto, quienes digan que estoy loco, porque para mucha gente parecería que Cuba es una pequeña isla que no hace nada, o bueno, la dictadura de la isla no hace nada, no dice nada, no ataca a nadie, son unos pobres inocentes palomas. Les recomiendo buscar el reportaje de la BBC en internet sobre las intervenciones de Cuba. También les recomiendo buscar o leer el libro Las guerras secretas de Fidel Castro de Juan Benemelis. Eso simplemente como resumen. Solo quería decir que esperemos que en algún rato los Estados Unidos desarrolle una política real, una política exterior con quienes han sido sus principales socios. Y no estoy diciendo porque considero que los Estados Unidos sea una especie de policía del mundo de Estados Unidos, porque eso es una tontería. Yo lo que considero es que Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de Latinoamérica, y como decía en un inicio, ha sido el principal socio comercial de Ecuador. Y por esa razón, por las razones que siempre han habido de hermandad de Estados Unidos con Latinoamérica, deberían reverse
los tratados y retomarse más acción para apoyar la democracia. Just to finish, I just like to address some words to Professor Feinberg. I just would like to say that, yeah, it's true that we could see the glass, the half of glass, and say we are optimists. But I prefer to think that we could see the glass in a more realistic way. A glass where you have turmoil and you have real problems facing and attacking to the United States and Latin America. Thank you.